A continuación vamos a presentar el próximo panel. Se llama Un futuro vivo y para hablar de ello les vamos a presentar a Juan Manuel Garrido y a Pablo González, que aquí nos acompañan. Les damos la bienvenida. Ambos pertenecen a la empresa El Gato y La Caja. También los recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Bienvenidos. Muchas gracias. Buen día. Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo va? Bien, me escucho. Qué fuerte ir después de Diego. Gracias, Diego. Gracias en general, Diego. Yo soy Pablo González, soy biólogo de formación, me especialicé en agrobiotecnología. Entrar esta mañana acá fue precioso. Fue precioso, fue entrar, fue oler vacas, fue ver tractores y después llegar a las charlas de la mañana donde había gente de innovación disruptiva que se iba a buscar bacterias a la Antártida. Y pasaban cosas. Amo el cartel de cultivar el suelo es servir a la patria. Me pregunto cómo llevamos esa tradición al futuro. Si todo sale bien, con Juan les vamos a contar una historia de cómo se pueden enlazar esas ideas, de cómo se puede agarrar nuestra tradición y proyectarla al futuro, que es lo que estamos haciendo. No lo estamos haciendo nosotros, sino lo está haciendo todo un ecosistema de innovadores e innovadoras que agarraron lo que decía Diego, las ciencias, técnicas y tecnologías de la vida y dijeron, che, acá capaz que hay algo más. Y vieron que estamos teniendo estas charlas sobre gente que va a buscar bacterias a la Antártida y otros que hacen innovación en ganadería y lo que sabemos medio a flor de piel del tratamiento de cultivos transgénicos en grandes extensiones de territorio. Bueno, si todo sale bien, con Juan les vamos a contar otra historia que tiene que ver con lo que decía Diego de tener un insight, tener un vector que nos ordene, tratar de entender qué es lo que está pasando por detrás. En Gato nos gusta mucho tratar de entender esos procesos, de trabajar con especialistas, con innovadores, entender qué significa lo que está pasando de fondo. Así que les trajimos una historia de disrupciones tecnológicas, culturales, políticas, sociales, que esconde una idea y que si todo sale bien, ustedes deberían salir de acá pensando en la biología como una tecnología general y probablemente como la tecnología general más definitiva de nuestro presente y de nuestro futuro. Y cuando hablo de una tecnología general, les digo que piensen en las energías renovables, les digo que piensen en inteligencia artificial y les digo que la pata que le falta al presente y al futuro para ser estable y para ser lo que puede ser es la biología como tecnología general transformadora. Y además, creemos que nuestro país en este momento histórico se puede subir a esa oportunidad y puede tener protagonismo a nivel mundial de domesticar a los átomos a través de los sistemas vivos. Es un montón para abrir una charla, pero tal vez al final los hayamos convencido de eso y es una oportunidad que nos ilusiona un montón, que se ha vuelto el trabajo de nuestras vidas, tratar de acelerar esa ola y navegarla. Muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Ahí va, muy buenas tardes. Esta historia entonces empieza en la ciudad de Nueva York. A la izquierda ven Nueva York en 1910, a la derecha Nueva York en 1920. Solo 10 años separan estas dos fotos y van a ver un cambio fundamental. ¿Ya todos lo vieron? A la izquierda, carros tirados por caballos. Todo tracción a sangre. A la derecha, además del bondi en primera plana, que no nos deja mentir, si ven en el punto de fuga, autos, 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 autos. Piensen además de esta disrupción tecnológica, teníamos el caballo, usábamos el caballo, 5.000 años usamos el caballo como medio de transporte, medio de locomoción, medio de carga, medio de trabajo, y en tan solo 10 años lo disrumpimos completamente. A eso le llamamos una disrupción. Y no piensen solamente en esa tecnología fundamental que cambia. Imagínense el olor de estas dos ciudades, ¿no? Esta ciudad de este lado huele como el pabellón de acá al lado. Esta ciudad de allá huele como si salimos de la rural y nos enfrentamos a Santa Fe, ¿sí? A la izquierda, bosta, relinchos, ruidos de cascos. A la derecha, motores explosión, nafta, cemento, primeros semáforos. Una tecnología disruptiva cambia la fisonomía entera del mundo. Y a eso lo llamamos una transición. No nos quedemos con la anécdota, ¿no? Pasemos a ver qué hay debajo de esto. ¿Cómo se ven las transiciones? En rojo ven la curva de cuántos viajes hacíamos en auto. Van a ver que desde 1910 a 1920 eso despega.
Acuérdense, 5.000 años, la línea de tiempo para allá es casi infinita, 5.000 años usamos caballos para transportarnos y en tan solo 10 pasamos de no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, 100% de autos. Diego diría trabajo, 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 disrupción. Eso mismo, mucho tiempo no pasa nada y por eso en el primer panel hablaban de la importancia de invertir en innovación. Son muchos años de trabajo, 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 trabajo y de golpe disrupción. Y el otro lado, el fenómeno contrario, el caballo ganador absoluto hasta que de golpe 0 caballos. ¿Cómo explicamos esta velocidad? ¿Cómo explicamos que en tan solo 10 años el auto existía desde 1880 más o menos, pero en 10 años de escalada violenta logramos esta transformación? Y lo que vemos es una tecnología que aprende, una tecnología que mejora. Los autos pasaron a costar en 1910 de $4.000 por auto, el Forte fue el que ganó esta gran batalla, a menos de 99.9% del precio para el final de esa misma década. Esa curva de costos, a medida que los autos empezaban a impactar en las ciudades, cada vez había más autos, aumentaba la escala, descendía el costo. Eso se llama ley de Wright y lo vemos en todas las tecnologías que mejoran. Y eso explica en parte la velocidad. Pero lo último que le quiero compartir es cómo explicamos la aceleración. ¿Por qué de golpe pica? ¿Por qué esa famosa curva exponencial que vemos hasta que se achata de vuelta? Lo que vemos de fondo en todas estas disrupciones tecnológicas son ciclos de retroalimentación. Las personas compramos más autos, entonces aumenta la escala de fabricación, que disminuye el costo de tener autos. Esa curva que vemos bajar de curva de costos se justifica, se acelera y vemos el fenómeno en este ciclo de retroalimentación. Más autos generan más autos. Y del otro lado, la curva contraria que veíamos, cada vez es más difícil encontrar un establo, el precio de las herraduras se disparó, mi vecino se compró un auto, yo quiero un auto, estoy cansado de levantar bosta todas las noches. Ideas culturales y la termodinámica y los precios del mercado se terminan imponiendo y menos caballos generan menos caballos. La trampa es la linealidad. La trampa es pensar que los cambios se dan de a poco. Los cambios no se dan de a poco. Nuestros sistemas tienden a ser sistemas complejos y la definición de un sistema complejo es que es un sistema no lineal, que está dominado por este tipo de interacciones. Y si traemos estos modelos teóricos de qué es un ciclo de retroalimentación es porque la otra gran característica del presente es la crisis climática. Yo no le voy a decir a la gente que labura en el campo cómo es la crisis climática porque la viven. Viven las temperaturas cada vez más extremas, viven las repercusiones en el suelo, viven la volatilidad de estar en el campo. Pero sí, nos pareció interesante traerles la idea de que en el corazón de la crisis climática están los mismos sistemas acelerados. Esto es lo que está pasando en el Ártico en este momento, que es una clase abierta de sistemas complejos. Ustedes tienen agua sólida, también llamada hielo para los menos técnicos, que refleja mucho la radiación del Sol. Pero ¿qué pasa? Cuando entra la radiación del Sol y se derrite ese hielo, se vuelve agua oceánica, que es mucho más oscura. Esa agua oceánica, ¿qué hace? Absorbe más radiación, que derrite más hielo, que absorbe más radiación, que derrite más hielo, que aumenta la temperatura. Nuestros sistemas biogeofísicos trabajan igual, trabajan por disrupciones, trabajan por desequilibrios. ¿Qué quiere decir eso? Que la presión climática sufre los mismos cambios acelerados que las adopciones tecnológicas. Así como un día nos despertamos y había ChatGPT, un día nos despertamos y la crisis climática empeora muy dramáticamente. Tan dramáticamente que se pusieron en juego movimientos civilizatorios como es la transición energética, que es una súper buena noticia y que si está encaminada es porque encontró sus tecnologías nucleares que aprendieron. Juan les decía antes, para que una tecnología aumente su penetración de esta manera, este es el mundo subiéndose a las renovables. Durante decenas de años no pasó nada. Yo me acuerdo de ser chiquito, tengo 40 ahora, 41, y me acuerdo de leer a los 10 años, el futuro vamos a poder sacar energía del sol. ¿Ustedes se imaginan leer en los años 90? En el futuro vamos a convertir energía mágica del sol a través de paneles que directamente la van a transformar en electricidad. Era ciencia ficción y hoy hay países enteros iluminados por solar. Ahora, detrás de esta escalada exponencial, el mismo descenso de la curva de costos. ¿Saben por qué estamos escalando en solar, en eólico y en baterías? ¿Es porque es mejor para el ambiente? No.
es por supremacía tecnológica. Es porque es más barato, es porque es más conveniente, es porque solar, eólica y baterías hacen cosas que no se pueden hacer con petróleo y gas. Ahora, si martillamos con este framework de disrupciones, es porque las disrupciones no son todas iguales, pero riman. Todas las disrupciones de grandes tecnologías de nuestra historia, podés rastrear miles y miles de procesos que se dan igual. Así como disrumpimos el hierro por el acero, disrumpimos los barcos a vapor por los barcos de vela. Venía para acá y me quedé leyendo una noticia de BYD en Brasil. Vieron que los autos eléctricos están efectivamente en camino a disrumpir a los autos a explosión. BYD, la compañía china de autos eléctricos, acaba de comprar una fábrica abandonada de Ford en Brasil. Las transiciones son momentos turbulentos que tienen ganadores y perdedores. Y esto va a ser importante para esta conversación, porque quienes van corriendo hacia las disrupciones las navegan y las ganan, y quienes las resisten normalmente quedan en la historia como perdedores. Ahora, la disrupción y la transición energética tiene un gran protagonista, que es China. China hace 50, 60, 70 años era un país rural, pero tomó una serie de decisiones, incluyendo subirse a las tecnologías renovables de manera extremadamente asertiva, y lo que hizo fue no solamente adoptarlas, no solamente implementarlas, sino convertirse en la cadena de valor que la fabrica, la exporta y la articula en todo el mundo. China está convirtiéndose en el primer electroestado del mundo, en el primer país cuya matriz tecnológica y energética es primero sustentable y primero eléctrica. Esto hace a civilizaciones. Ahora, esa transición que necesitamos, esa sensación de burbujeo del presente, tiene una parte, que es esa transición energética, tiene otra parte, que es esa transición de inteligencia artificial, la forma en la que gestionamos primero los electrones, después los bits, pero como bien decía Diego, nos falta una cosa, nos falta cambiar dramáticamente la forma en la que gestionamos los átomos, nos falta una transición material. Y para una transición material también necesitamos un entendimiento mayor del problema. Y así, mientras se desarrollaba esa transición energética, el desarrollo tecnológico, la implementación a escala de estas tecnologías, también la ciencia iba evolucionando en su entendimiento y su definición del problema de la crisis climática ecosocial. Y pasamos de medir una variable, la temperatura, el famoso cambio climático, para ver todas estas variables. Este panel de control se llama indicadores de salud planetaria o límites planetarios y nos marcan que, aparte de mirar cómo cambia la temperatura promedio del mundo, tenemos otras grandes variables para mirar. Como esto es la frontera de la ciencia, según qué trabajo vean, se van a encontrar 8, 9, 11, 13 límites planetarios. Todos tienen malas noticias, perdón, pero esencialmente son estos 4 grupos. El aire, el suelo, el agua y la vida. La vida, los ecosistemas naturales que vamos desplazando. En cada uno de estos hay malas noticias, en la vida probablemente están las peores noticias. Si existe tal cosa como una crisis climática, existe una crisis de biodiversidad. Y esto es importante también porque los mercados le están prestando atención a esto. Así como hablamos hace muchos años de bonos de carbono, cada vez es más frecuente escuchar sobre seguridades de agua o bonos de biodiversidad. Y los consumidores también le estamos prestando atención a estas mismas tendencias. Con este nivel de entendimiento del problema, entonces sí, podemos abordar esta otra gran mitad de la transformación del mundo, que es la transición material. A nosotros nos sirve mucho pensar en una transición material, primero porque comprende a todas las cosas. Cosas, la ropa que tenemos puestas, los celulares que tienen en sus manos, las sillas, los micrófonos y todo aquello que comemos. Las cosas, la transición material, nos permite agrupar estos grandes territorios que tenemos que disrumpir y que son los próximos que van a ser disrumpidos. Agricultura, comida y uso de la tierra, todos los materiales, la industria, la construcción, cómo transformamos la materia en el mundo. Y nos sirve sobre todo porque nosotros entendemos que las historias son tecnologías sociales. Alinearnos en que estamos produciendo, acelerando o empujando esta transición material nos acelera la forma de cooperar, nos permite decir, che, estamos en la misma, acelera los vínculos de cooperación, los vínculos de confianza. La pregunta es si tenemos una tecnología para abordarla. Y en este nivel de complejidad, tanto de los parámetros de diseño que les mostré, los límites planetarios, como de lo ancho que es toda la materia que usamos en el mundo como civilización, vamos a tener que recurrir a múltiples tecnologías.
Las ciencias, técnicas y tecnologías de la vida. Desde biología como ciencia básica, biotecnología, bioingeniería, claro, pero también diseño centrado en la vida como una filosofía de diseño. Les quiero dar algunos ejemplos de cómo esta transición empieza a impactar en el mundo. No tenemos un gráfico tan sólido, tan adorable como el de paneles solares, pero sí tenemos señales claras de que esto está pasando. Conocen estas zapatillas, famosa marca del mundo, detectó que los consumidores cada vez estamos demandando más claridad de dónde vienen los materiales, cómo son las cadenas de valor, cuánto sufrimiento hay de otras especies involucradas, y lanzaron esta zapatilla, todavía prototipo, hecha de no cuero, esto es micelio, sí señora, que se produce en fábricas que usan energía solar, además. Esto es un prototipo, pero cada vez está más y más extendido. Tacto de cuero, olor de cuero, pero sin todo lo que no queremos del cuero. Y les hablo del tacto y del olor, no porque me haya cruzado el charco hasta Adidas, sino porque tenemos empresas en Rosario que hacen estos mismos materiales y que podemos ver, podemos tocar. Está acá con nosotros, esto está pasando. Stella McCartney ya vende carteras de 1.000 euros hechas de este material. Otra, a ustedes no les voy a explicar esto, tenemos todo este salón dedicado a las innovaciones en el agro. Desde paisajes agroalimentarios, sistemas regenerativos generados con la inteligencia artificial, ya en grandes extensiones que dan evidencia de mejores rindes económicos. No solamente son mejores para el planeta, sino que también dan mejores números concretos. Vimos también en todos lados acá, podemos encontrar un montón de innovaciones. Escuchamos a Nunatak buscando inspiración en la naturaleza, escuchamos a Kumir, tenemos un montón de ejemplos de cómo se está transformando el campo. Y el último y mi favorito es que el año pasado se aprobó en el Reino Unido la primera comida para mascotas completamente fermentada. Suculento pollo cultivado, dice la etiqueta, el perrito con la lengua no me deja mentir, parece ser suculento, pero nada de esta comida para mascota fue antes animal. Y eso es relevante, la idea de que se aprobó esto, lo van a empezar a escuchar cada vez más. Ayer salió Vox en España a decir que quiere prohibir la carne cultivada. Hoy salió una noticia que en Estados Unidos ya podés comer salmón cultivado en un restaurante. Van a empezar a escuchar más, se va a picar este tema, es como a favor, en contra, vamos a empezar a gritar, ladran Sancho, señal que fermentamos. Esto está pasando. ¿Por qué les insisto con esto? Porque nos falta ver, tenemos las tecnologías, tenemos los cuerpos tecnológicos. ¿Están aprendiendo? ¿Bajan sus costos? También, es complejo, pero vamos a mirar dos casos. El primero es leer vida. Te doy un cachito de material genético, me devolvés, como decía Diego, mi ADN digitalizado. Eso, hace 10 años, el costo $6.000, hoy $60. 99% de descenso de los costos. Eso permite que hoy existan empresas con las que trabajamos acá en Argentina que simulan una célula completa con todas sus interacciones en una computadora. O una empresa que cuantifica biodiversidad. Imagínense lo que es para nosotros argentinos, nosotros latinoamericanos, un poco más extendido, tener la capacidad de entender, de leer, de conocer el ADN sobre el que estamos. Estamos en los reservorios de biodiversidad más grandes del mundo. Conocer lo que tenemos nos permite protegerlo nos permite usarlo y encontrar las soluciones que el mundo está necesitando. Una más, la fermentación de precisión, de donde viene el no cuero, de donde viene la comida para mascotas. Misma curva de costos, 99 y pico de % en los últimos 10 años. Y lo que esto esconde, esta curva, es que a medida que baja esto, habilita nuevas industrias. Más o menos por el precio en 2016-2017 es donde la industria de farmacéutica se sube a esto y pasa a ser la industria biofarmacéutica. En ese momento los anticuerpos monoclonales, y medicina personalizada también, era ciencia ficción. Hoy se lo da, perdón la nota personal, mi madre jubilada docente se dan anticuerpos monoclonales. Puede tener una vida plena a su edad gracias a una tecnología que hace 10 años era ciencia ficción. Esto está pasando y cada vez baja más el costo hasta entrar en industrias de mayor volumen y menos valor, como es la del cuero, como es la de la comida. Y la última idea que les comparto es qué pasa si entendemos todo lo que aprendimos hasta ahora como un ciclo de retroalimentación. ¿Qué pasa cuando lo vemos como un sistema complejo? Y que baje el costo de la carne cultivada permite que produzcamos alimentos fermentados para mascotas, que aumenta la escala de fabricación, que baja el costo de la carne cultivada. Más carne cultivada es más carne cultivada. ¿Y cuál es la curva contraria? Decir esto acá es un poco polémico. Menos carne, que una empresa que produce alimento para mascotas le deje de comprar recortes a los frigoríficos,
hace que los frigoríficos tengan que subir el precio de la carne. Pierden una fuente de ingresos, sube el costo de la carne. Eventualmente, menos pollo es menos pollo, o menos vaca es menos vaca. Y ojo, un cachito de historia oculta en lo que le contamos antes. Que el auto le ganara al caballo, hoy estamos todos de acuerdo, ganó el auto, no hace que haya desaparecido el caballo. Es más, si producís caballos de carreras o caballos para polo, probablemente seas parte de una gran industria. Una industria recontra innovadora que también empuja la frontera de lo que hace la biología. Una industria de la que aprender. Pero sí nos tenemos que hacer la pregunta. De los productores de caballos para carreta del 1900, ¿cuántos lograron adaptarse a una industria altamente tecnológica, altamente especificada? Hace un montón que miramos esta curva de costos, hace años que miramos esta curva de costos y hace años que conversamos con personas de esto y todos los años nos dicen, es imposible, no se puede desplazar los métodos animales de fabricación por agricultura celular. Y lo que decimos todos los años es, hablamos el año que viene. Hay algo interesante de hablar de este tema acá y es que el agro es un segmento innovador y es un segmento campeón en nuestro país. ¿Y saben lo que tienen los campeones? Los campeones a veces tienen sueño y es un peligro ser campeón. Y lo llamo a una última historia que es la historia de Kodak. ¿Me levanta la mano quien conoce la marca Kodak de fotografía? Buenísimo. ¿Saben qué? Kodak en los años 70, su equipo interno de innovación desarrolla el prototipo de la cámara digital. ¿Y saben qué hace con ese desarrollo? Lo frisa. No lo desarrolla en los 70, no lo desarrolla en los 80, no lo desarrolla en los 90, no lo desarrolla en los 2000. Y empiezan a aparecer competidores externos que venían de otras industrias y que desarrollan la fotografía digital. ¿Me levanta la mano de nuevo la gente que conozca la marca Kodak? ¿Me dejan la mano levantada los que hayan usado un producto Kodak en los últimos 5 años? Kodak era campeón y Kodak en vez de correr hacia una disrupción la evitó. Esta habitación está más vacía de lo que debería, porque la gente que trabaja en producción debería estar dándose codazos acá, por lo menos para entender quiénes quieren venir por sus industrias, quieren transformarlas. Y los que están acá probablemente sean los que corran hacia esa disrupción. Yo les decía, nuestro territorio tiene una ventaja natural, pero también una amenaza tremenda. Nosotros estamos en un periodo de disrupción de toda la petroquímica y la crisis climática amenaza todos nuestros sistemas naturales. Tenemos absolutamente todo por perder. También tenemos absolutamente todo por ganar porque tenemos los dos recursos más importantes de esta revolución. Tenemos la biodiversidad, que les decía Juan. Tenemos los sistemas naturales que esconden 4.000 millones de años de respuestas, de recursos. Y además tenemos uno de los sistemas técnicos, científicos, de ciencias de la vida, de ciencias de la computación y también un ecosistema del agro que ha sabido ser tremendamente innovador. Abrimos el día con el BCR mostrándonos lo que pasó cuando inventaron la siembra directa, la silobolsa, todo un paquete tecnológico que fue tremendamente innovador hace 40 años. Somos un sector innovador hace 40 años y estamos en situación estratégica no de ver esto pasar, sino de liderarlo. Pero para liderar un proceso de estas características, primero lo tenemos que entender y hay una idea que creo que es central y que de nuevo es terrible decirla, que es, venimos hablando todo el día de un ecosistema de startups, que es verdad que existe, que nuestro país y nuestra región tiene una densidad de innovación en startups que no tiene nadie o que tienen muy pocos otros países. Estamos para correr esta carrera, pero no existe en la naturaleza un ecosistema que tenga un solo tipo de bicho. No hay un ecosistema de focas. No hay un ecosistema de startups. Lo que tenemos que hacer es construir un ecosistema que incluya la innovación, que incluya la producción, que incluya el capital, que incluya la formación. Lo que decía Diego, tenemos profesionales formándose que pueden ir a disputar esta ola, a correr esta carrera y nosotros creemos que estamos en situación de hacerlo. También, Juan les decía, los humanos no entendemos datos, los humanos solamente entendemos historias y solamente las procesamos como tales porque las historias son la forma en la que nos organizamos. Y hoy queríamos compartirles el resultado de nuestro trabajo con esta historia que lo que nos da
es lo que necesitan los ecosistemas y las comunidades para formarse, que es un sentido común. Sentido porque nos hace entender lo que está pasando, el fenómeno macro atrás de esto. Sentido porque nos da algo común en lo que creer. Y sentido porque nos da un horizonte hacia el que caminar. Así que si todo sale bien, ustedes salen de acá pensando en la biología, no como una tecnología particular, sino como una tecnología que derrama en todas las industrias y como una ola que podemos aprovechar y que si no, seguro no podemos darle la espalda. Tenemos hasta acá. Muchísimas gracias.